Amén y gracias a Dios. Ana Milena, muchas gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí intentando retomar después de, después de todos estos días de evangelización a través de las novenas. Entramos hoy al capítulo 14 de la carta a los Romanos, ubíquese ahí por favor, Romanos capítulo 14. La lección que comenzamos hoy es la lección número 7 y es una lección que tiene que ver con la conciencia de las personas. Se llama precisamente Asuntos de Conciencia. Va del capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 13. Asuntos de conciencia. Repito, va desde el capítulo 14, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13. O sea, todo el capítulo 14 y hasta la mitad del capítulo 15. Ya después de eso, con lo que nos encontramos nosotros es con la conclusión, que iría desde el capítulo 15, versículo 14, hasta el último versículo del capítulo 16. Eso quiere decir que ya estamos nosotros por terminar. Capítulo 14, versículo 1, y vamos a ir de los versículos 1 al 4 en la lectura y en la exposición, por favor. Me avisa cuando ya se encuentre ahí. Romanos capítulo 14, versículo 1. Listo, leamos estos versículos. Dicen así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Eso en los primeros 4 versículos del capítulo 14. Esto lo hemos expuesto muchas veces, varias veces ya, y muy recientemente, un domingo, de los últimos domingos, vimos nosotros estos versículos. De modo que va a ser muy rápido lo que vamos a decir de estos primeros 4 versículos. En primer lugar, que los versículos hablan acerca del débil en la fe y el fuerte en la fe. ¿Sí? El fuerte en la fe tiene que recibir al débil en la fe. Lo tiene que recibir ¿en dónde? Lo tiene que recibir pues en la iglesia, lo tiene que recibir en la congregación, pero más importante que recibirlo en la iglesia, más importante que recibirlo en la congregación es recibirlo en su vida. O sea, recibirlo para la comunión con él. Que puede ser que yo reciba una persona en la iglesia o en la congregación y de alguna manera me lo aguante, me lo soporte mientras que se da el culto en la congregación. Pero después entre semana, pues soy completamente indiferente con la vida de ese hermano al cual yo saludé, me despedí y quizás compartí hasta un tinto y algunas palabras con esa persona, pero en el momento de la congregación. Repito, hay que recibir al débil en la fe. En la iglesia, en la congregación, pero sobre todo en la vida. Sobre todo en la comunión con él. Dese cuenta que aquí el que recibe es el fuerte. El débil es el recibido. El fuerte es el que acepta. El débil es el aceptado. ¿Cómo demuestra su madurez? El que se cree maduro, recibiendo, aceptando, tolerando. ¿Cómo reconocemos a una persona que es débil en la fe? Pues porque es la recibida, es la aceptada, es la que tiene que ser tolerada, es la que tiene que ser aguantada, la que tiene que ser soportada. Son dos, dése cuenta, dos estados o dos condiciones diferentes. Es decir, yo soy la persona a la cual todo el mundo me tiene que tolerar, todo el mundo me tiene que soportar, todo el mundo me tiene que sobrellevar, todo el mundo me tiene que aguantar. Si eso es así, si yo me convierto en una prueba de tolerancia para las demás personas, en una prueba de paciencia para las demás personas, eso está demostrando que yo soy el débil en la fe. Pero si por el contrario, yo soy la persona que acepto, que recibo, que tolero, ¿sí? Que tengo esa apertura para con las personas, pues entonces yo soy el fuerte en la fe. Ahí se comienza entonces a definirse.
Hay que recibir al débil en la fe. Esto es necesario repetirlo 1,000 veces. ¿Sí? Si yo soy el que recibo, si yo soy el que tengo la apertura para con los demás, si yo soy el que tolero, el que soy paciente para con los demás, yo soy el fuerte en la fe. Si yo soy el que me convierto en una prueba para la paciencia de los demás porque soy insoportable, intratable, inaguantable, entonces yo soy el débil en la fe. Eso está claro en la primerita palabra que aparece ahí en ese versículo 1, en donde dice recibir al débil en la fe. También hemos dicho que el individuo es débil en la fe porque es débil en el conocimiento, es débil en la doctrina. Y puede ser que tenga mucho conocimiento, pero entonces es débil en la interpretación y en la aplicación de la palabra que dice saber. Una cosa es tener mucho versículo, otra cosa es interpretar esos versículos y otra cosa es aplicarlos a la vida misma. Otra diferencia entre el fuerte y el débil es que el fuerte conoce mucha Biblia, pero también entiende mucha Biblia, pero también aplica mucha Biblia en su propia vida. Eso le ha modificado su conducta, eso le ha modificado su comportamiento definitivamente. Mientras que el débil en la fe, no, el débil en la fe todavía no tiene una vida así como tan visiblemente transformada, porque todavía no tiene una vida que aplique en gran manera las verdades de la Biblia, porque todavía no tiene una vida o una mente que entienda correctamente o que interprete correctamente las doctrinas de la Sagrada Escritura, porque su conocimiento no es muy amplio y eso lo convierte en una persona débil en la fe. Ahora yo tengo que recibir al débil en la fe y se aclara primeramente para qué no lo debo recibir. Y dice, pero no para contender sobre opiniones, que como ya lo hemos visto también, estaba yo diciendo que esto lo vimos uno de los últimos domingos, donde estuvimos predicando y hablando acerca de eso, aplicándolo al tema de la Navidad, porque pues durante esta época y ahora que es el tema de fin de año, entonces pues usted encuentra mucha diversidad de opiniones con respecto a lo que se debería hacer o no se debería hacer en una Navidad y a lo que se debería hacer y no se debería hacer en un fin de año, ¿no? Algunas personas sí, otras personas no. Ese sí, ese no, pues revela una diversidad de opiniones. El fuerte en la fe tiene una opinión, el débil en la fe también tiene una opinión, ¿no? Ahora, si entre fuertes en la fe hay diferentes opiniones y entre débiles en la fe hay diferentes opiniones, imagínese usted entonces qué será, cómo será la conversación entre un fuerte en la fe y un débil en la fe. Pues eso definitivamente será una cosa bien compleja, ¿no? Y el que debe tener la sabiduría para conducir esa conversación que está llena de opiniones, pues es el fuerte en la fe. El débil en la fe no, porque el débil en la fe va a soltar su opinión, está seguro que es así, es muy cuadriculado con su opinión, y es el fuerte en la fe al que le toca entonces tener la sabiduría y la cintura, la flexibilidad espiritual lo suficientemente desarrollada como para saber qué hacer en una conversación con el débil en la fe, en donde el débil en la fe está mostrando o está manifestando sus opiniones. No contienda sobre opiniones. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues porque el débil en la fe me está diciendo unas cosas que definitivamente no son de Dios, o el débil en la fe me está diciendo unas cosas que definitivamente no encajan con el argumento bíblico. Entonces, ¿yo qué hago? No, yo lo que debo hacer es, a partir de ahí, a partir de esa conversación o de esa opinión o de ese argumento que está utilizando el débil en la fe, yo lo debo conducir casi que de la mano, ¿sí?, hacia la edificación, hacia la madurez, hacia más conocimiento, hacia más entendimiento, hacia más discernimiento, hacia una interpretación más amplia. Llevarlo bueno, eso que estás diciendo puede que tenga razón, pero ¿por qué no lo revisas en este libro? Y si tú comparas ese versículo con este versículo, dime qué te dice. Pues ya no te está diciendo lo mismo, ¿cierto? Te está diciendo otra cosa, o lo mismo pero de una manera más amplia, o lo mismo pero de una manera más profunda, ¿cierto? Lo que pasa es que uno no puede formar doctrina de un solo versículo. Uno necesita todos los versículos que hablan acerca del tema para realmente hablar del conocimiento doctrinal. Pero eso hay que decirlo, como lo sabemos nosotros, hay que decir la verdad, pero en amor.
porque de lo contrario yo perdí al débil en la fe. Y cuando digo lo perdí en la fe, no estoy diciendo que pierda su salvación, sino que yo lo perdí para la comunión. Lo perdí en la aceptación. Esa persona ya no va a querer sentarse a hablar conmigo, porque cuando se sentó a hablar conmigo yo lo ofendí, yo lo humillé, yo me le reí, yo me le burlé, yo fui sarcástico, etcétera, etcétera, etcétera. Si muchas veces entre maduros en la fe se hacen chistes, somos sarcásticos, y un maduro en la fe resulta ofendido por el chistecito, ahora imagínese el sarcasmo o el chistecito hecho a una persona que es débil en la fe. Si es débil en la fe, también usted notará una debilidad en su mente, una debilidad en sus sentimientos, una debilidad en su personalidad. ¿Sí? La característica de esa persona es la debilidad. A continuación, entonces, se colocan unos ejemplos, un par de ejemplos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. También lo habíamos visto un domingo. Uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién? Pues el fuerte en la fe. Otro solo come legumbres. Bueno, otro solamente come legumbres. Y entonces ahí inicia la conversación. La conversación es sobre opiniones. El uno dice que es mejor comer esto, el otro dice que es mejor comer de todo. Y lo que tiene que hacer el fuerte en la fe es, pues ya que come de todo, incluyendo las legumbres, y el otro le viene a hablar de zanahorias, o le viene a hablar de brócolis, o le viene a hablar de coliflores, o le viene a hablar de lechugas, pues como eso también es parte de la dieta del fuerte en la fe, ya que se dice en el versículo que come de todo, pues entonces no tiene ninguna clase de problema en hablar muy bien de los brócolis, en hablar muy bien de los coliflores, en hablar muy bien de las zanahorias y en hablar muy bien de las lechugas. Dese cuenta cómo es que se hace y cómo lo plantea la Sagrada Escritura, ¿sí? Mientras que el otro, el que es débil en la fe, pues ese se va a aferrar a que son mejores las zanahorias, los brócolis y las lechugas a un huevo, a algún derivado, algún producto derivado animal, a la carne o alguna otra cosa. Alguna otra cosa. El fuerte en la fe, ¿qué tiene que hacer? Pues a partir de el conocimiento del débil en la fe y a partir de la experiencia del débil en la fe, conducirlo lentamente, con mucho amor, a las otras partes del conocimiento de la Sagrada Escritura. Eso es. Sigue diciendo, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Aquí el que come de todo es el fuerte en la fe, que tiende a menospreciar al débil en la fe, porque al fin y al cabo acabo de llegar, porque al fin y al cabo no conoce tantos versículos, no conoce tanta Biblia, no tiene tanta doctrina, no tiene tanta teología, está lleno como de resabios, está lleno como de tabúes, está lleno como de agüeros, porque así hay muchos cristianos, sobre todo los neófitos, sobre todo los novatos, están llenos de agüeros, están llenos de mitos, están llenos de tabúes. Entonces, pues resulta que para ellos son malas muchas cosas y es del diablo muchísimas cosas, y le encuentran un misticismo, un montón de cosas. El fuerte en la fe se va deshaciendo poco a poco en la medida en que va creciendo de tabúes, de mitos, y se va deshaciendo de un montón de preconceptos y un montón de cosas que ya traía en la cabeza, que las tuvo cuando era un recién nacido en Cristo Jesús, pero que poco a poco, en la medida en que va creciendo, pues todos esos miedos se van yendo y se va quedando con lo que realmente vale, que es la palabra de Dios. Pero entonces el fuerte en la fe tiende a menospreciar al que no come, y el que no come, o sea, el débil en la fe, tiende a juzgar al que come. Lo juzga, lo señala. Pero ¿cómo ese que sabe tanta Biblia, o cómo ese que tiene tanto conocimiento, o cómo ese que tiene tanta doctrina, o cómo ese que lleva tanto tiempo en la iglesia, o cómo ese que lleva tanto tiempo ahí sirviendo, y no puede ser que esté sirviendo, ¿sí?, está comiendo eso que no se debería comer? ¿Pero por qué no se debería comer? ¿Por qué no se debería comer? Porque es pecado. ¿Según quién? Dice según Dios, pero no es capaz de demostrarlo con la Sagrada Escritura porque es débil en el conocimiento. Entonces, para esta persona, pues eso está mal, pero según él. Eso es pecado, pero según él. Eso no se debe hacer, pero según él. Entonces, dése cuenta que aquí ni siquiera está defendiendo la posición de Dios, ni siquiera está defendiendo lo que está escrito en la palabra de Dios, sino lo que él cree que es verdad. ¿Qué debe hacer el fuerte en la fe?
respirar profundo frente al enjuiciamiento, respirar profundo y continuar adelante. Porque lo tiene que recibir en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo debe recibir en la fe, pero para tomarlo de la mano y guiarlo en el camino de la edificación, de la madurez y de la adultez en Cristo. Bien. Termina diciendo este versículo porque Dios le ha recibido. No, Dios le ha recibido. Entonces entienda el fuerte en la fe, que es el débil en la fe al cual tiende a menospreciar, Dios le ha recibido. Y entienda el débil en la fe, que ese fuerte en la fe al cual pretende juzgar, Dios le ha recibido. O sea, Dios ha recibido al fuerte en la fe y al débil en la fe. Y que no se le olvide al fuerte en la fe que una vez fue débil en la fe y alguien tuvo que tenerle paciencia. Y alguien tuvo que tenerle mucha tolerancia. Y alguien tuvo que sentarse con él a darle la lección 1, la lección 2, el consejo, la orientación, etc. Aquí lo importante es que recuerde usted por qué yo debo recibir al hermano en Cristo. Yo lo debo recibir porque primeramente Dios lo recibió. Entonces, si Dios lo recibió a usted, pues yo cómo no lo voy a recibir. Si Dios me recibió a mí, pues usted cómo no me va a recibir a mí con todo y mi defecto, con todo y mi inmadurez, con todo y mi estado o condición de niño en Cristo o de carnal en Cristo. A continuación dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, Dios me ha recibido y yo soy su criado. Y como lo decíamos el domingo, yo soy el criado de Dios, no del hombre. Y usted es el criado de Dios, no del hombre. Hablando más específicamente, pues usted es criado de Dios, no mío. Y yo soy criado o siervo o esclavo de Dios, no suyo. Lo que pasa es que su servicio a mí me beneficia. Su servicio que usted hace delante de Dios para su Dios, a mí me beneficia. Y el servicio que yo hago para Dios, como lo que estoy haciendo en esta noche yo estoy predicando el Evangelio. Predico el Evangelio cada noche, a partir de las 6 de la tarde. Lo predico en cada clase, pero no lo hago para usted. Lo hago para Dios, porque Él es mi Señor y yo soy su esclavo. Solamente que en ese servicio Dios me dice a mí que no le predique el Evangelio a Él, porque Él es el inspirador del Evangelio. Él no lo necesita, Él lo conoce y nos lo dio. Sino que en ese servicio Dios me dice a mí: dele el Evangelio a aquel que se siente a escuchar el Evangelio. Pero el servicio es para Dios. Y sin embargo usted es beneficiario de este servicio que yo hago para Dios. De la misma manera, cuando usted hace algo para Dios, pues a mí me beneficia. El servicio que juntos hacemos para Dios nos beneficia mutuamente. ¿Quién lo está entendiendo? El servicio que juntos hacemos para Dios nos beneficia mutuamente. El servicio es una cosa espectacular. Me beneficia a mí y lo beneficia a usted. Pero aquí lo deja claro el apóstol Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, que el fuerte en la fe no crea que es que el débil en la fe es su criado. Y que el débil en la fe no crea que el fuerte en la fe es su criado. Porque usted ni es criado mío, ni yo soy criado suyo. Usted ni es siervo mío, ni yo soy siervo suyo. Usted no es esclavo mío y yo no soy esclavo suyo. El tema es que al unirnos como equipo, como ministerio, pues nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, sin que el uno sea esclavo del otro, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo se necesita mucha madurez espiritual. Definitivamente hay que decirlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que tenemos nuestras propias opiniones. Esas opiniones hay que darlas, hay que decirlas, hay que divulgarlas. Y puede ser que mi opinión a usted no le guste, su opinión a mí no me guste. Ahí es cuando se demuestra la madurez, la adultez o la niñez. Ahí es cuando se demuestra lo fuerte que es o lo débil que es. Ahí es cuando se demuestra si vamos en el mismo camino de madurez o no vamos en el mismo camino de madurez. Algunos se dan el lujo de, están sirviendo y entonces se aburrieron, se cansaron, se agotaron, se desilusionaron, se desmotivaron, paso al costado y no siguen sirviendo. Yo a esas alturas me pregunto, Freddy, yo me pregunto, ¿cómo les queda tan fácil de hacer eso? Porque para mí es impensable.
O sea, solamente imagínense que yo, Freddy, entonces, por alguna cosa que pasó y que pasó con usted o con alguna otra persona, entonces yo decidí dar un paso al costado y ya no servir más, ya no enseñar más, ya no predicar más. Y para mí es una cosa impensable. Cuando yo veo que a alguien le queda tan fácil decir, doy un paso al costado porque la razón que sea, yo digo, ¿cómo son capaces de hacerlo? ¿Acaso no entienden que el servicio no es para los hombres? Si alguien ya no quiere servir, pues igual yo voy a seguir sirviendo. Y si alguien no va a servir, pues igual usted debe seguir sirviendo. Pero la voluntad de Dios es que sirvamos como un cuerpo, que sirvamos todos juntos. Ojalá todos fuéramos lo suficientemente fuertes en la fe, pero los casos normales son que se tengan que unir los fuertes en la fe con los débiles en la fe, los débiles en la fe con los fuertes en la fe, y tengan que ponerse de acuerdo y tengan que desarrollar madurez para poder seguir sirviendo a Jesucristo. De lo contrario no se puede. Termina diciendo el contexto: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién mantiene firme al fuerte en la fe? ¿Quién mantiene firme al débil en la fe? Usted conoce la respuesta, ¿no? El mismo que mantiene firme al fuerte en la fe es el mismo que mantiene firme al débil en la fe. O sea que la firmeza del débil no viene gracias al fuerte, y la firmeza del fuerte no viene gracias al débil, sino que la firmeza de los dos viene gracias es a Dios. Yo soy solamente un instrumento en las manos de Dios para que si hay algún débil, alguno que no tenga el conocimiento profundo, claro, exacto de la palabra de Dios, con muchísimo gusto yo se lo pueda transmitir. Ese es mi servicio. Pero ahí usted también va entendiendo que usted debe servirle a Dios. Y su servicio también me debe bendecir a mí, me debe beneficiar a mí. Eso hasta el versículo 4. Ahora pasamos al contexto de los versículos que van del 5 al 9. Y aquí de entrada se nos plantea otro ejemplo. Ya no es el de la comida, ahora es el de los días, que lo aplicábamos al tema de la Navidad. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. No, ahí está el ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día, porque uno considera que hay unos días que son más especiales que otros. Y para el otro, pues todos los días son iguales. Primero, miremos la opinión del fuerte en la fe. El fuerte en la fe considera que todos los días son iguales. Que todos los días son iguales para buscar de Dios, para orar, para servirle a Dios, para suplicarle a Dios, para servirle a Dios, para predicar el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todos los días se tienen que vivir con igual santidad. Muy bien. El débil en la fe entonces considerará que no es así. El débil en la fe considerará pues que hay que cumplir con algunos días, que algunos días son más especiales que otros, que algunos días son como más santos o más sacros que otros, en los cuales yo logro tener una mejor comunión con Dios, una mayor comunión con el Señor. ¿Quién tiene razón? Pues los dos, porque cada uno lo está viendo desde su propia perspectiva, desde su propia opinión. Pero al final necesitamos nosotros reunir los dos puntos de vista para llegar a un punto de vista más grande, a un punto de vista más amplio. Porque es que el que considera todos los días iguales, pues se amarga cuando ve al otro que considera que un día es más especial que el otro. ¿Sí? Y cuando yo soy el que considero todos los días o algunos días como diferentes, entonces pues yo también me pongo a juzgar, me pongo a cuestionar al que considera que todos los días son iguales. Por ejemplo, el tema de la Navidad, el 24 de diciembre. Los cristianos divididos, unos que sí, otros que no. Unos que cómo se le ocurre que yo voy a celebrar eso, porque usted no sabe acaso, que es que eso viene del paganismo. Pues nosotros mismos lo explicamos. Sacamos desde noviembre para explicar el tema, para aclarar la cabeza y para tranquilizar la conciencia también de las personas que todavía no entendían qué era lo que nosotros íbamos a hacer durante esos 9 días y por qué conservábamos el nombre de novena. Que realmente nosotros hicimos una novena porque fueron 9 días, ¿sabes? Esa es la definición de novena, ¿sí? Una actividad que se desarrolla durante 9 días, una novena, punto. Un novenario, eso es. Pero ¿qué hicimos durante esos 9 días? Durante esos 9 días nosotros evangelizamos. Ok. Sin embargo, todavía habrá alguno que se quedó como inquieto, ¿no?
y que se quedó como hablando y que se quedó como juzgando y que se quedó como cuestionando. La mayoría de los que cuestionarán pues ni siquiera estuvieron en una. O sea, no se enteraron realmente de primera mano qué fue lo que nosotros hicimos. Reunir personas, cada uno vino con su maraca, con su pandereta, y nosotros también llevamos nuestra propia música, nuestras propias canciones navideñas. La Navidad es nuestra, la Navidad es suya, la Navidad es mía, la Navidad no es del mundo, la Navidad es nuestra, porque la Navidad se refiere al nacimiento de Cristo. Entonces eso es nuestro, no es del mundo, eso es nuestro, es para nosotros. Y predicamos el Evangelio. Abiertamente hablamos del Señor Jesucristo durante esos 9 días. Ok. Para otros, pues no, para otros será pecado hacer esas cosas. Y para otros será pecado desear una feliz Navidad. Como para algunos será pecado desear un feliz Año Nuevo. Para otros será muy normal que se llegue un 31 de diciembre a la medianoche, y para otros será algo bien especial que se llegue un 31 de diciembre a la medianoche. Frente a eso, ¿qué hacemos? Frente a eso tenemos que madurar. Frente a eso tenemos que verlo con mucha madurez. Y tenemos que aprovechar todo momento, al menos eso es lo que tiene que hacer el fuerte en la fe. Tenemos que aprovechar cada momento, cada situación, cada circunstancia para poder sembrar la semilla del Evangelio en las mentes. Si lo logramos hacer un 24 de diciembre, gloria a Dios, puede predicar el 24 de diciembre. No sé a quién usted logró sentar a su lado el 24 de diciembre, ¿no? Porque esa era la actividad y ese era el compromiso. De que usted iba a tomar como base la exposición de una hora que hicimos el 24 a las 7 de la noche, y ahí usted seguía con lo que le tocaba hacer hasta la hora que se durmiera. Lo mismo pretendemos hacer nosotros el 31 de diciembre, dar una palabra de fin de año. A mí no me interesan esas palabras porque para mí el 31 de diciembre es un día normal. Genial, me agrada que sea normal. Yo me voy a dirigir a los que consideran que ese día es normal y a los que consideran que ese día es especial, a los dos. Y si usted me pregunta a mí, pues yo le diré que el 31 de diciembre es un día normal, como el 24 de diciembre es un día normal, pero que esos días normales los podemos convertir en especiales para especialmente hacer un énfasis en la persona de Jesucristo. Y eso lo podemos hacer nosotros ahorita en enero, ahorita en febrero, y eso lo podemos hacer nosotros ahorita en marzo, ahorita en abril, en Semana Santa, por ejemplo. No celebro Semana Santa porque esa es la época en la cual la tradición celebra sus días. Sus días, no son los días de la tradición, son los días nuestros. Porque en Semana Santa lo que se recuerda es la muerte y resurrección de Jesús. Y es cuando usted y yo tenemos que aparecer. O aparecemos. Porque están hablando desde nuestro Jesús. Pero están hablando de nuestro Jesús en medio de un montón de mitos, en medio de un montón de tabúes y en medio de un montón de mentiras. Pues ahí usted aparece con la luz que usted ya tiene y usted le cuenta a todo el mundo cuál es la verdad. Tenemos testimonios de mucha gente, muchos vecinos que asistieron a diferentes novenas, muy agradecidos. Sus mensajes todavía llegan. ¿Hubo un impacto? ¿En todos? No, probablemente no en todos. En algunos, sí, probablemente en algunos que fueron impactados con esta labor. ¿Y a qué nos dedicamos durante el año? A esto, a evangelizar, a dar palabra, a dar evangelio. Como lo veíamos nosotros en la palabra que dimos el 24 a las 7 de la noche, pues mira, aquí tenemos nosotros a unos que el 24 o el 31 se encierran en una iglesia a escuchar sermones, a reprender al diablo y a pensar que todos los que están afuera están equivocados y que solamente ellos son los más santos. Eso es una postura completamente equivocada. Porque ¿dónde debe estar el cristiano? Claro, metido en la Biblia, metido en la oración, por supuesto, pero sobre todo allá, porque cuando que está lleno del mito, del sortilegio, o cuando que está lleno del agüero, comience a ponerse su ropa amarilla que dice que para traer la suerte, o comience a meter las papas debajo de la cama por el agüero, o comience a salir como un loco a darle vueltas corriendo con una maleta a la manzana, ahí es cuando usted tiene que aparecer. Créame que esas cosas
sortilegios, agüeros, tabúes, mitos, no se van a dejar de hacer. Usted encerrado en una iglesia, escuchando palabra y reprendiendo al diablo. Hay que escuchar palabra y hay que reprender al diablo. Pero es cuando usted aparece y usted dice, ven. Porque si realmente usted quiere que la suerte le cambie, yo creo que no es a punta de cucos amarillos. ¿O sí? Dígamelo usted, mi estimado creyente. Y si hay algún creyente que diga, a mí lo de los cucos amarillos sí me funciona, pues entonces aquí no podemos contender sobre opiniones, ¿no? Pero es un momento especial para que alguno, no, pero es que tenemos que comernos las 12 uvas y pedir un deseo, porque ahí es cuando usted habla de los deseos, pero desde la Biblia. Y usted dice, no son las uvas las que conceden deseos. Las uvas son ricas, cómase 12, cómase 20, cómase un racimo, cómase un viñedo completo, si le cabe en ese estómago. Pero cuando se habla de los deseos del corazón, yo me acuerdo del texto que dice que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Entonces es el momento precioso para hablar de Dios, hablar del corazón, hablar de los deseos, mire, hablar del Señor. Es que yo quiero prosperidad y por eso hoy me bañé con agua de ruda, con agua de cilantro, con el agua del florero. Pues si usted quiere prosperidad, yo le puedo hablar de prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dese cuenta que ahí tenemos que aparecer nosotros, ¿no? Al menos ahí tiene que aparecer el fuerte en la fe, en medio de tanta debilidad. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Sobre todo, con lo que nos encontramos es que el débil en la fe, la mayoría de las veces está más convencido en su propia mente de lo poquito que sabe que el fuerte en la fe. Según la estadística es así. O sea, el fuerte en la fe a veces sabe tanto que no sabe nada. O sea, recita los versículos de Génesis, de Éxodo, de Levítico y los libros de la Biblia para adelante, para atrás. Muy bien, pero su interpretación es nula, su aplicación es nula y su aceptación para con el débil en la fe es catastrófica. Mientras que el débil en la fe sabe poquito, pero está tan aferrado a ese poquito conocimiento que tiene, que muchas veces hasta corcha al que es fuerte en la fe. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Eso está muy bien. Que el 31... para mí no es nada especial y a las 7 o 8 de la noche procurar estar durmiendo. Maravilloso. Pero no se le olvide, antes de usted dormirse, darle gracias a Dios por ese día. El otro, no, yo sí me voy a esperar hasta medianoche. Yo quiero abrazarme con mis familiares y yo quiero darle gracias a Dios con mis familiares por este nuevo año que comienza, por ese año que terminó y por ese año que comienza. Gloria a Dios. Dese cuenta que los dos lo están haciendo para el Señor. Lo que importa es que los dos lo estén haciendo para el Señor, que los dos glorifiquen a Jesucristo con eso que hacen o con eso que no hacen. ¿Sí? Con eso que se van a permitir y con eso que no se van a permitir. Eso es lo realmente importante del asunto. Ahora, lo importante sí es, pues cuando usted se acueste a dormir temprano, que dice que no le interesa el tema del 31 de diciembre, pues que cuando se acueste a dormir temprano a las 6 o a las 7 o a las 8 de la noche, pues no se acueste en la amargura porque los demás iban a estar despiertos, porque eso es como el que se quiere acostar temprano pero queriendo estar hasta medianoche y darse un abrazo con los demás deseándose cosas bonitas. Pues entonces sería una completa ironía, ¿no le parece? Si se va a acostar, acuéstese en paz, porque la amargura es una cosa que a Dios le desagrada. Ahora, si no se va a acostar, sino que va a estar despierto hasta medianoche para abrazarse con todo el mundo, pero también en alegría, sin amargura. Porque recuerde, la amargura es algo que a Dios le desagrada. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, sea que se acueste temprano o que se espera hasta medianoche, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor
así de los muertos como de los que viven. Eso dice el versículo 9. Entonces, por razón de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, es que Jesús se convirtió en Señor. Si es el Señor, es el que manda. Entonces Él es el que manda y yo soy el que obedece. Si Él es el Señor, yo soy el esclavo. Hay un esclavo que se va a acostar a dormir temprano. Hágale, pero dele gracias al Señor. Hay un esclavo que se va a acostar a dormir tarde. Hágale, pero dele gracias al Señor. Es decir, viva momentos que realmente honren, que realmente glorifiquen al Señor. Que su actuación honre a Jesucristo. Que tenga usted la oportunidad para poder hablar de Jesucristo. Eso en el versículo 9. Ahora pasamos a los versículos del 10 al 12, por favor. Del 10 al 12. Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano otra vez? Porque la tendencia es juzgar. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Recuerde que el que menosprecia es el fuerte y el que juzga es el débil. Esas dos cosas que abundan en las iglesias, que abundan entre los cristianos, no deberían existir entre los cristianos. Entre los cristianos, el uno no debería menospreciar al otro y el otro no debería juzgar al uno. Porque juzgar, ¿sí? Juzgar quiere decir, pues que yo considero que el otro, que mire todo el tiempo que lleva, que mire todo el conocimiento que tiene, que mire toda la trayectoria que tiene, que mire todo el servicio que ha hecho y mire con las que sale, pero ¿por qué le desagrada tanto la actuación del otro? O sea, ¿por qué le desagradó tanto que el otro hablara o cantara acerca del burrito sabanero? Para después pararse a decir, ¿para dónde es que va el burrito sabanero? Y toda la gente, no sé, 50, 100, 150 personas decían al unísono, pues para Belén. El burrito va para Belén y todos contestaban, sí, según la canción sí. ¿Y por qué el burrito va para Belén? Ah, porque en Belén nació Jesús. Ahí lo conectamos. Pero dése cuenta que al uno le fastidia todo ese tema, ¿no? Porque está acostumbrado a otro tipo de, quizás de cristianismo. Está acostumbrado a otro tipo de vida o relación con Dios. Que es esa vida de 4 paredes de iglesia. Donde se cantan pues solamente himnos solemnes, los himnos son muy bonitos, pero si nos encerramos en una iglesia a cantar himnos, dígame qué va a pasar con la gente allá afuera. O sea, yo le hago a usted una pregunta. Nosotros estuvimos en 9 diferentes lugares, 9 diferentes escenarios, predicando el evangelio a partir del 16. Personas que yo en mi vida había visto, algunas de ellas no, nunca las había visto. Y estuvieron ahí. Dígame, ¿usted no cree que si no hubiese sido de esa manera, quizás no se hubiese podido de otra? ¿A qué me refiero? A que si este diciembre no hubiésemos hecho lo que hicimos, yendo allá donde está la gente, allá en la calle, chupando frío, algunas fueron tenaces, sobre todo las de la calle, mucho frío, mucho viento, mucho helaje. Pero si no hubiese sido así, ¿usted cree que esas vidas hubiesen de otra manera recibido esa siembra de la palabra de Dios? ¿Hubiesen sido impactadas con el evangelio? ¿Hubiesen tenido un acercamiento mental a la Biblia? Si no hubiese sido así, la respuesta es, bueno, Dios tiene múltiples medios para hacerlo. Pero humanamente hablando uno dice, no, Señor. No existía la más mínima posibilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando llegamos a la novena 5, o a las 6, o a las 7, o a la 8, pues ellos venían de su misma tradición, todos los días rezando lo mismo, todos los días cantando lo mismo, todos los días la misma repetición de la repetidera. Cuando llegamos nosotros, pues se rompió ese molde, se rompió esa tradición, sin embargo la gente no se fue, a la gente le gustó y la gente, algunos vinieron y agradecieron, no se sintieron ofendidos, porque no vieron los mismos rezos, las mismas repeticiones y las mismas oraciones. Fue muy musical, por eso la herramienta de la música, de las canciones o de los villancicos, y sobre todo cuando se predicó la palabra, ver a la gente haciendo con la cabecita como que sí, como afirmando, como aceptando, pues eso fue una semilla que se sembró allá en lo profundo de ese corazón. Es por eso que lo hacemos. Al débil en la fe hay que darle razones para tranquilizarlo.
El fuerte en la fe no necesita esa clase de razones. Sin embargo, yo me encontré hace meses, cuando me escuchaban hablar acerca de esto, personas que no saben cómo trabajamos, diciendo, oiga, ¿de verdad que es que van a cantar el burrito sabanero? Yo sí, el burrito sabanero, y si se puede tutaina, tuturumaina, y se puede a la nanita nana, las que podamos sacar nosotros allí, en la incomodidad de la noche, de algunos lugares, del frío, del helaje, del viento, tan tenaz, pero todo sea para servirle al Señor Jesucristo. Y esto se hace cuando los débiles y los fuertes y los débiles, logramos ponernos de acuerdo para el servicio. De lo contrario, no se hace. Podemos encerrarnos en una iglesia a reprender al diablo, pero ¿y allá quién les va a sembrar la palabra? Allá quién les va a sembrar la semilla en la mente y en el corazón, ¿no? Y creemos en la guerra espiritual, lógicamente. Venimos en una serie los domingos que precisamente habla de guerra espiritual. Entonces la tendencia en la iglesia es a que el uno juzgue al otro o el otro menosprecie al otro, ¿no? Entonces está juzgando, está señalando, está criticando, está rajando, está hablando mal de y está hablando mal de a las espaldas. Eso no debería ser así. O si no el otro, pues cuando el uno se entera que lo están juzgando, entonces el otro menosprecia. ¿Y quién es ese aparecido, ese novato, ese neófito, ese recién llegado, para venir a decirme a mí lo que yo tengo o no tengo que hacer? ¿Acaso no sabe mi trayectoria? ¿Acaso no sabe cuánto tiempo yo llevo predicando el evangelio? ¿Y acaso no conoce las razones del por qué predico como predico? Y ahí nos enganchamos. Y eso es exactamente lo que quiere el diablo, ¿no? Dese cuenta. La mejor manera de reprender al diablo es poniéndonos de acuerdo, ni siquiera diciéndole te reprendo diablo, sino poniéndonos de acuerdo todos. Pero repito, si es difícil poner de acuerdo a dos fuertes en la fe, ahora imagínense la dificultad para poner de acuerdo a un fuerte en la fe y a un débil en la fe. Y por más que al fuerte en la fe, porque me han tildado así como de loco, es que usted está como loco, pues entonces no sé si yo seré más loco que aquellos que se unen a esta locura y dicen, hagámoslo y hagámoslo en mi casa. Hagámoslo y yo invito a todo el mundo. Hagámoslo y yo hago los buñuelos y yo hago las natillas. Hagámoslo y yo llevo el masato. Hagámoslo y yo llevo la mantecada. Más loco el que propone o más loco el que se une y crea los escenarios. Porque al fin y al cabo yo fui allí a chapucear el piano o a dar la palabra del Señor. Pero cuando yo llegaba a los lugares, en todos los lugares ya tenían todo listo, ya tenían todo dispuesto. Eso, mi estimado hermano, se llama servicio a Dios. Y más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él multiplicará vuestro pan y vuestras aguas, y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. ¿Quién lo cree? Son las bendiciones por servirle a Dios. Dice a continuación, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Note, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, el fuerte en la fe no tiene un tribunal delante del cual el débil en la fe tenga que comparecer. Y el débil en la fe no tiene un tribunal delante del cual el fuerte en la fe tenga que comparecer. No. Comparecer es como presentarse a rendir informes. No. Como presentarse a que le hagan cuentas. No. Pero de pronto el débil en la fe sí pretende que el fuerte en la fe le dé razones de... O el fuerte en la fe pretenda que el débil en la fe venga y le presente un informe o le dé razones o le rinda cuentas. Aquí se aclara que es que al ser todos, el fuerte y el débil en la fe, esclavos de Jesucristo, es Jesucristo el que tiene un tribunal. Y es Jesucristo delante del cual tenemos que comparecer todos, sea yo fuerte o sea yo débil en la fe. Y yo tengo que presentarme delante de Él. A Él en algún momento yo le tengo que rendir cuentas. A Él en algún momento yo le tengo que rendir un informe. Y qué bonito decir, y esto lo voy a decir con total respeto, espero nadie que más adelante escuche esta clase, que adelante y precisamente lo ponga acá y diga, ¿sí ve cómo insulta a los cristianos? No, porque no es así. Sería sacado del contexto. Pero qué bonito que allí, delante de ese tribunal, pues, como me van a llamar a cuenta, yo pueda decirle, Señor, un montón de locos, para no mencionarme yo, porque sería el burro por delante, un montón de locos y yo,
te servimos. Nos metimos en las tinieblas hasta donde más pudimos, Señor. Y allí, públicamente, en las casas y en las calles, allí predicamos el Evangelio. Y allí hablamos de ti, Señor Jesucristo. Allí dijimos la verdad y la dijimos en amor. Eso es una maravilla. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí, esa frase es fenomenal, ante mí, ante el fuerte en la fe, no. Ante el débil en la fe, no. ¿Ante quién? Dice acá, ante mí. Ante mí se doblará toda rodilla, hablando de Dios, muy bien, ante el Señor Jesucristo. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cada uno de nosotros dará al fuerte en la fe cuenta de sí? No. ¿Cada uno de nosotros dará al débil en la fe cuenta de sí? No, no. Sino que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cuenta de sí. Es toda una iglesia encerrado dentro de 4 paredes bajo un techo durante los 365 días del año. No nos esforzamos por llevar la palabra de Dios a nadie afuera de la iglesia. Ya nos conformamos con los que vienen al culto de domingo, sean 2, sean 3, sean 20, sean 50, los que sean. Ya nos conformamos. Creímos que hasta ahí, que ese era el tope de crecimiento que Dios tenía para nosotros. Y los de afuera como que no nos interesa mucho, pues yo tendré que darle cuentas a Dios. Porque Dios, ¿para qué me llamó? ¿Para qué me dio lo que me dio? ¿Para qué me da el conocimiento y la gracia y la capacidad de hablarle a la gente y la capacidad de romper el hielo y la capacidad de hacer reír al uno y hacer reír al otro? ¿Y para qué Dios me da la capacidad de liderar, de organizar, de decidir? ¿Y para qué Dios me da como la autoridad y la voz de mando? ¿Y para qué Dios me da esa capacidad de que la gente me pregunte, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo le diga, vamos a hacer esto. Y la gente diga, hagámoslo, sí. Pero también la flexibilidad para que alguien me diga, ¿y por qué no lo hacemos más bien de esta manera? Por ejemplo, teníamos planeado un compartir para el 24 y el compartir se convirtió en un desayuno formal. Alguien lo propuso, Denise, que está aquí presente. Y eso estuvo muy bien. El podernos poner de acuerdo acerca de algo que es como tan básico, como tan sencillo, pero que a veces se nos complica por la cantidad de opiniones que tiene el uno o que tiene el otro. Que si lo hacemos el 24 presencial o virtual, presencial unos, presencial otros, virtual los unos, virtual a las 4, virtual a las 5, virtual a las 6, virtual a las 7, nos ponemos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Mire, de eso es que se trata. El capítulo 14 de la Carta a los Romanos. Y yo sé que usted tiene 1000 opiniones. Yo sé que usted quería quizás presencial el 24 por la mañana. Y otros querían presencial el 24 por la tarde. Y otros querían virtual por la mañana. Y otros querían virtual en la tarde. Resultamos con virtual en la noche. Y sin embargo usted estuvo ahí conectado. Gloria a Dios. Y sin embargo logró conectar a algún familiar, algún amigo, algún conocido. Gloria a Dios. Es de eso que trata Romanos capítulo 14. De en medio de la diversidad de opiniones que podamos tener nosotros, ser lo suficientemente inteligentes, maduros, flexibles como para decir, pero vamos a hacerlo de una manera lógica, de una manera inteligente, de una manera que todos logremos estar, que todos logremos de alguna manera involucrarnos. De eso es que se trata. Tenemos nosotros, por ejemplo, lo que se propuso esta mañana. Les pido por favor que todos colaboren dando algunas canciones que sean de su gusto, que ministren su espíritu, las que sean, no importa que no sean nuevas, no importa que sean viejas, no importa que sean himnos, los que sean, ¿sí? Pero que ministren su espíritu, porque se está intentando crear el nuevo repertorio del equipo de alabanza para el año 2025. Entonces el equipo de alabanza pregunta, ¿y qué canciones? No, pues que las canciones délas usted, que sea usted. Y ahí entonces pues se comienzan a filtrar todas las canciones, se va creando como una lista y son las canciones que se comienzan a ensayar y pues gloria a Dios, todas las canciones serán tenidas en cuenta.
Pero de eso exactamente es que se trata, ¿no? Cuando logramos involucrarnos todos, no cuando alguno se queda por allá mirando a las nubes, porque el que mira las nubes no cegará. Y alguno dice, pero yo para qué quiere que le dé la canción si mi canción... Le estoy diciendo, ahí dice claramente en letras mayúsculas, que todas las canciones serían seriamente tenidas en cuenta. Porque al fin y al cabo, como no consiste en lo que a mí me guste, sino en lo que ministra, y usted está revelando ahí lo que ministra, creo que el ejercicio es espiritual, creo que el ejercicio es edificante, creo que el ejercicio es de Dios. Entonces eso es lo que le ministra a usted, y si le ministra a usted, ¿por qué no me puede ministrar a mí también? Entonces pues vamos a hacerlo, que no sea solamente el gusto de uno o de dos o de tres, que no sea solamente la canción que está de moda, sino que sea algo que realmente le llega a lo profundo del ser a cada uno de nosotros. Ay, de eso trata Romanos capítulo 14. No para contender sobre opiniones, sino para qué es lo que están preguntando. No, que algunas canciones que claro que sí, mire, yo tengo esta, yo tengo la otra. Y de eso se trata, repito, Romanos capítulo 14. Este domingo tenemos nuestro culto. Es el último culto presencial del año, ¿cierto? Sería 29, ¿cierto? Es 29 de diciembre. Ya el 31 es el martes. Y ya el próximo domingo, pues ya estamos en el 2025 y estamos en enero. Es el último culto. Tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos. Hay que darle gracias a Dios realmente. ¿Y el 31 qué vamos a hacer? Pues probablemente también daremos una palabra virtual por ahí por la noche, a esa hora, una palabra de bendición para todas las familias, proyectándonos hacia el próximo año, pero agradeciéndole a Dios por todo lo que nos dio en el año 2024. ¿Y a usted qué le va a tocar hacer? Pues le va a tocar sentar a sus familiares, esté donde esté. Es que yo voy a estar en Dubái. Pues en Dubái hay internet. Y allá usted sentará a sus familiares, sus conocidos, amigos. Venga, durante menos de una hora vamos a escuchar una palabra, porque van a bendecir nuestras vidas y van a orar por nosotros para comenzar este año con todas las de la ley. Y eso se hace cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer en Romanos capítulo 14. Por hoy llegamos hasta el versículo 12 y en la próxima clase pues iremos desde el versículo 13 hasta donde alcancemos. Bendito Dios, bendito Señor, te doy infinitas gracias por tu palabra predicada hoy, porque se habló del texto bíblico, pero nos diste tantos ejemplos. El ejemplo de la comida, el ejemplo de los días, pero también el ejemplo de todo lo que hemos hecho durante los últimos días y lo que nos proyectamos a hacer en los que vienen, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por este equipo de personas que se une a todas estas iniciativas, Señor Dios, para evangelizar. Entre todos lo podemos hacer. Uno solo no lo puede hacer todo, Señor. No. Precisamente por eso tú creaste un cuerpo, que es tu iglesia, con múltiples miembros, con múltiples funciones, para que entre todos lo pudiéramos hacer. Y yo te doy gracias por cada persona que durante todas estas evangelizaciones pues ahí estuvo, se involucró, participó activamente. No importa que hubiese sido la que más cerca le quedó, lo hizo. Y no importa tampoco, Señor, que haya sido una o dos o tres. Cada uno dará delante de ti cuentas y cada uno mirará de qué manera te sirve, Señor. Yo solamente quiero agradecerte el servicio de cada uno, pidiéndote, bendito Dios, que prepares nuestra mente, nuestro corazón para esta reunión del 31, para esta reunión del 29, para poder terminar este año realmente, Señor, con la mente bien dispuesta para recibir tu bendición. Entrego esta clase en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.